Cierra los ojos por un instante y escucha el susurro de una pregunta que no se va. ¿Por qué, a pesar de todo lo que intento, siempre termino en el mismo punto? Esa sensación de dar vueltas sobre el mismo eje, como si la vida se repitiera una y otra vez con distintos nombres, rostros y escenarios, pero con el mismo vacío final. No es solo cansancio, es una tristeza silenciosa que pesa en el cuerpo y en el alma. Y tú lo sientes, lo sabes, como si algo invisible te retuviera justo cuando estás por cambiar de rumbo. Como si una fuerza más fuerte que tu voluntad te llevara de vuelta al mismo lugar de siempre. No estás maldito. No es castigo. No es karma. Es biología aprendida. Es un patrón incrustado en lo más profundo de tu subconsciente, un software emocional que no elegiste conscientemente, pero que gobierna casi todo lo que haces. Bruce Lipton, biólogo celular y autor de referencia en epigenética, nos recuerda que el 95% de nuestras decisiones diarias no vienen de nuestros pensamientos conscientes, sino de programas automáticos instalados antes de que tuviéramos siquiera capacidad de discernir. Son emociones heredadas, hábitos de sentir que ya no cuestionamos, porque los vivimos como si fueran parte de lo que somos. Y entonces, el conflicto interno aparece. ¿Quieres cambiar? Haces afirmaciones. Lees libros. Escuchas meditaciones. Pero, tu realidad se repite. Lo que pides no llega. Lo que temes, vuelve. ¿Por qué? Porque la intención consciente, por sí sola, no tiene fuerza si vibra en oposición al programa inconsciente. Es como remar hacia un nuevo destino mientras el ancla sigue hundida en el fondo del mismo mar emocional. Desde niños, grabamos emociones como si fueran cintas de casete invisibles. Las palabras, los silencios, los gestos que observamos a nuestro alrededor, fueron moldeando cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos y al mundo. Y cada vez que algo en el presente se parece a esa vieja grabación, el cuerpo reacciona. Se activa el piloto automático. Y volvemos al mismo bucle. No porque queramos, sino porque estamos programados para repetir. Joe Dispenza lo dice con claridad. No puedes crear un futuro desde la química del pasado. Porque mientras sigamos sintiendo igual, seguiremos atrayendo lo mismo. Nuestra frecuencia no es solo lo que pensamos. Es lo que sentimos en lo más hondo. Lo que nuestro cuerpo ha normalizado como su estado habitual. Y aquí nace la verdadera pregunta. ¿Qué error vibracional estoy cometiendo sin darme cuenta? Porque sí, hay algo que se repite. Hay un patrón que opera en silencio. Y mientras no lo veas, mientras no lo sientas, mientras no lo desactives desde dentro, seguirá trayéndote más de lo mismo. Este vídeo no busca darte respuestas prefabricadas. Busca abrir una brecha en el automatismo. Llevar luz al rincón donde habita tu patrón más antiguo. Para que, por fin, puedas reconocerlo y empezar a transformarlo. Porque cuando entiendes cómo funciona el bucle, puedes dejar de vivir atrapado en él. Imagina por un momento que eres el espectador de tu propia vida. Observas cómo te levantas cada día, cómo reaccionas, cómo decides, cómo te relacionas. Y de pronto te das cuenta que la mayoría de tus acciones no vienen de una elección libre, sino de un guión que llevas años repitiendo sin darte cuenta. Es como si alguien estuviera escribiendo tu historia en tu lugar. Ese alguien no es otra persona, es tu subconsciente. Bruce Lipton nos muestra con contundencia que más del 90% de nuestra vida diaria es gobernada por la mente subconsciente. Programas que se instalan en nuestra biología antes de los 7 años. Palabras que escuchamos de nuestros padres. Miradas que nos marcaron. Reacciones que absorbimos como esponjas. Todo eso se convirtió en patrones vibracionales. Y hoy, sin saberlo, sigues actuando desde ese sistema operativo antiguo. No se trata solo de pensamientos. Se trata de energía, de vibración, de estados emocionales automáticos que se activan cuando algo resuena con una experiencia antigua. Si de niño te hicieron sentir invisible, es posible que hoy te sabotees cada vez que alguien te reconoce. Si aprendiste a vincular el amor con el abandono, es probable que atraigas relaciones que te confirmen ese abandono, una y otra vez. No es mala suerte, es programación. Conectar con esta verdad puede ser doloroso, porque nos obliga a admitir que lo que llamamos destino muchas veces no es más que repetición. Pero también es liberador, porque si fue aprendido,
puede ser desaprendido. Y si fue instalado, puede ser reprogramado. Observa a alguien que vive atrapado en un mismo tipo de relación destructiva. Cambia de pareja, cambia de ciudad, cambia de trabajo, pero siempre acaba en la misma herida. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la frecuencia desde la cual se vincula. Sigue vibrando desde una necesidad de aprobación, desde una dependencia afectiva, desde una idea inconsciente de que no merece algo mejor. Y aquí está el gran problema. Intentamos cambiar los resultados sin cambiar la vibración que los genera. Intentamos mejorar nuestra vida desde la mente consciente, mientras la mente subconsciente sigue ejecutando el mismo patrón de siempre. Es como querer cambiar una película proyectada sin cambiar el archivo que la contiene. Lo invisible guía lo visible. Lo inconsciente guía lo consciente. Y hasta que no tomamos conciencia del programa que nos gobierna, seguimos siendo dirigidos por él. No importa cuánto esfuerzo hagamos, porque el esfuerzo consciente nunca superará a una programación inconsciente que vibra más fuerte, más profundo, más antiguo. Pero saber esto no es motivo de resignación. Al contrario, es el primer paso hacia la libertad, porque lo que hoy se repite, un día fue grabado. Y lo que fue grabado, puede ser transformado. El patrón invisible solo tiene poder mientras permanece oculto. Una vez que lo ves, empieza a perder fuerza. Y ese es el principio de todo cambio real. Hay un deseo que arde dentro de ti. Un anhelo sincero de cambio, de abundancia, de amor, de paz. Y sin embargo, cuanto más lo deseas, más distante parece. Es como si el universo no respondiera. Como si cuanto más pides, más se retrasara. Y entonces surge la frustración, la duda, la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si estoy manifestando mal? ¿Y si, sin darme cuenta, estoy saboteando lo que más deseo? La verdad es que no es lo que deseas lo que determina lo que atraes. Es desde donde lo deseas. La urgencia con la que pedimos muchas veces no vibra desde la fe, sino desde el miedo, desde la carencia, desde una ansiedad camuflada que le dice al universo, no lo tengo, y temo que nunca lo tendré. Y así, sin quererlo, enviamos una frecuencia que contradice todo lo que pedimos. Imagina a alguien que, desde el vacío, suplica amor, o desde el miedo, exige prosperidad. El universo no escucha palabras, escucha vibraciones. Y la vibración de la urgencia es una declaración energética de que lo que deseas está ausente, es escaso, es inalcanzable. Entonces, el campo cuántico, como explica Joe Dispenza, responde no a tu petición, sino a tu coherencia. Si tu pensamiento dice sí quiero, pero tu emoción grita tengo miedo, la vibración dominante es la del miedo. Y el resultado, inevitablemente, se alinea con esa frecuencia. Este es el error silencioso, el que más se comete, porque desde fuera, parece que estás haciendo todo bien. Visualizas, afirmas, intentas mantener pensamientos positivos, pero por dentro, tu cuerpo sigue vibrando en alerta, en escasez, en urgencia. Y esa incoherencia energética impide que la manifestación se materialice. Es como querer sembrar flores sobre un terreno herido. Por más hermosa que sea la semilla, no florecerá si la tierra vibra en desconfianza. Manifestar no es forzar, no es rogar, no es apretar los dientes mientras dices, confío. Manifestar es habitar la frecuencia de lo deseado como si ya fuera real. Es respirar como si ya estuviera hecho. Es permitir que tu cuerpo, tu corazón y tu mente entren en coherencia, y desde ahí, enviar una señal clara al universo. Y aquí está la clave más olvidada. Cuando vibras en urgencia, no estás alineado con tu deseo. Estás alineado con su ausencia. Estás diciendo, sin darte cuenta, me falta, no lo merezco, no sé si llegará. Y el universo responde con más de eso. Por eso, antes de pedir, siente. Antes de proyectar, habita. Antes de querer recibir, revisa desde donde estás queriendo. Porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu estado vibracional. Y ese estado solo puede cambiar cuando tú decides cambiar la emoción desde la cual estás creando tu vida. Sin prisa, sin presión, solo con presencia y coherencia. Hay una forma sutil de evasión que se disfraza de búsqueda. Es una especie de hambre espiritual que nunca se sacia. Cursos,
libros, vídeos, talleres, todo parece necesario, todo parece urgente, todo parece prometer una clave definitiva. Pero en el fondo, algo no cambia, porque mientras más consumes, más distante te sientes de ti mismo. Mientras más aprendes, menos encarnas. Y así, sin notarlo, puedes quedar atrapado en una nueva forma de bucle, el del conocimiento que no se integra. Este es uno de los fenómenos más comunes y menos hablados dentro del camino de crecimiento personal. Bruce Lipton lo advierte con claridad. El cambio no ocurre por acumular información, sino por repetir nuevas experiencias emocionales hasta que se vuelvan automáticas. No basta con saber. El cuerpo no cambia porque la mente entendió. El cuerpo solo cambia cuando vive algo distinto, cuando siente de forma distinta, cuando reacciona de forma distinta. Pero muchos, sin saberlo, buscan en la espiritualidad una forma más sofisticada de escapar de sí mismos. Saltan de una técnica a otra, creyendo que lo nuevo resolverá lo que lo anterior no logró. Pero en realidad, están huyendo de lo esencial. Quedarse el tiempo suficiente con una práctica, con una emoción, con una incomodidad, hasta que algo verdaderamente profundo se transforme. Esto es dopamina espiritual. Esa chispa de entusiasmo que se enciende con cada nueva promesa de sanación rápida, pero que se apaga igual de rápido cuando nada se sostiene. Es adicción al estímulo, a la novedad, al ilusionante. Esto sí funcionará. Pero sin el trabajo de repetición, sin la constancia del sentir, sin la paciencia de dejar que el cuerpo integre, todo se diluye. Joe Dispenza lo explica de forma muy clara. No somos lo que pensamos. Somos lo que practicamos sentir. Y si nuestro cuerpo sigue habitando los mismos estados de siempre, estrés, impaciencia, desconfianza, por más que leamos sobre gratitud y amor, no lo estamos vibrando. Solo cuando el cuerpo vive la emoción de una nueva realidad, la mente puede empezar a creer en ella. Entonces, quizá la pregunta no es ¿qué más necesito saber?, sino ¿qué necesito encarnar de lo que ya sé? Porque la transformación no ocurre en la mente. Ocurre en el cuerpo, en la práctica diaria, en el silencio entre una reacción vieja y una respuesta nueva. Ahí, en ese espacio donde decides quedarte con lo incómodo y sentir lo diferente, comienza la verdadera alquimia. Buscar no está mal, pero buscar sin integrar se vuelve un círculo, una ilusión de avance, una trampa vibracional, porque no es cuántas herramientas tienes, es cuánto has permitido que una sola herramienta te transforme por dentro. No es cuánta información consumes, es cuánto de lo que ya sabes te permites vivir. Llega un punto en el camino donde ya no basta con comprender, donde ya no alcanza con mirar hacia atrás y decir entiendo por qué me pasa esto. El verdadero cambio empieza cuando tu cuerpo comienza a responder distinto. Cuando, ante el mismo estímulo de siempre, eliges no reaccionar igual. Cuando el patrón quiere activarse y tú decides interrumpirlo. Bruce Lipton lo dice con claridad. Tu biología no responde solo a tus pensamientos, sino a las emociones que acompañan esos pensamientos. El cuerpo ha sido entrenado para activar ciertos estados automáticos frente a determinadas situaciones, pero también puede ser entrenado para responder desde nuevas frecuencias. Y eso requiere práctica, requiere repetición, requiere conciencia corporal. Imagina este proceso como una especie de reeducación emocional. 3 pasos que pueden parecer sencillos, pero que contienen un poder profundo si los vives con presencia y constancia. El primero es la identificación vibracional. Darte cuenta, con honestidad, de cuando estás cayendo en el patrón. No juzgarte, no culparte, solo observarte, sentir la emoción en el cuerpo, reconocer su frecuencia, nombrarla. Esa toma de conciencia ya empieza a romper el hechizo. El segundo paso es la interrupción emocional. Usar el cuerpo como ancla para salir del estado automático. Puede ser a través de la respiración consciente, de un gesto físico, de un movimiento suave que corte el impulso habitual. Lo importante es generar un microinstante de pausa, un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese instante es sagrado, porque ahí decides si repites o transformas. El tercer paso es la repetición emocional consciente. Elegir una nueva forma de sentir, imaginarla, encarnarla, repetirla. No solo con la mente, con todo el cuerpo.
Si siempre reaccionas con miedo, practica el coraje. Si siempre actúas desde la urgencia, ensaya la calma. Si tu cuerpo está acostumbrado al rechazo, entrénalo para recibir. Repetir no desde el deber, sino desde la creación. Desde la certeza de que cada nuevo ensayo es una señal vibracional al campo cuántico. Piensa en una situación cotidiana. Una conversación que normalmente te activa. Un día frustrante. Un rechazo profesional. En esos escenarios, el viejo patrón se presenta como un reflejo. Pero ahí mismo, tienes la oportunidad de elegir. De respirar. De interrumpir. De ensayar una nueva versión de ti. Porque no se trata de forzarte a ser diferente. Se trata de permitirte experimentar algo distinto. Una y otra vez. Hasta que eso distinto se vuelva lo habitual. Reprogramar el bucle no es magia. Es biología consciente. Es cuerpo, emoción y decisión vibrando en una nueva dirección. Es darle al cuerpo suficientes experiencias coherentes hasta que pueda decir, desde su propia sabiduría, esto también es seguro. Esto también es real. Esto también soy yo. Y desde ahí, crear un nuevo futuro. Sin urgencia. Sin máscaras. Solo con verdad encarnada. Hay cárceles que no tienen muros. Hay prisiones que no se ven, pero se sienten. Están hechas de recuerdos emocionales, de heridas antiguas, de creencias que nunca cuestionamos. Y aunque nadie nos retenga físicamente, seguimos ahí, girando dentro del mismo espacio, repitiendo la misma ruta, como si no existiera otra opción. No porque no podamos salir, sino porque no sabemos que ya somos libres. La metáfora del elefante encadenado lo ilustra con fuerza. Cuando es pequeño, lo atan con una cuerda fuerte a una estaca en el suelo. El animal intenta soltarse, una y otra vez. Lucha, se esfuerza, se cansa, pero no lo logra. Hasta que, un día, deja de intentarlo. Aprende que es imposible. Y cuando crece, aunque ya podría arrancar la cuerda con un simple movimiento, no lo hace. Porque en su mente, sigue siendo el mismo elefante incapaz. La cadena ya no está en su cuerpo. Está en su memoria. Así es como muchos de nosotros vivimos. Sin cadenas visibles, pero condicionados por una vibración que nos dice, no puedes, esto no es para ti, siempre será así. No lo cuestionamos. Solo lo repetimos. Como si nuestros límites actuales fueran verdades absolutas, cuando en realidad, son solo emociones antiguas no actualizadas. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células no solo responden a lo que ocurre ahora, sino a la información emocional que han recibido durante años. Y si esa información no se renueva, seguimos proyectando el pasado sobre el presente. Seguimos respondiendo a una herida que ya no está, pero cuya vibración sigue viva dentro de nosotros. Pero hay algo profundamente esperanzador en esta metáfora. Porque si la jaula no tiene barrotes reales, entonces podemos salir. Si el límite es una ilusión emocional, entonces podemos desprogramarlo. Y si fuimos condicionados, también podemos recondicionarnos. Porque todo lo que fue aprendido, puede ser transformado. La clave está en darte cuenta de que esa emoción que hoy te paraliza, en realidad no te pertenece. Fue una respuesta de protección, una adaptación, un mecanismo antiguo. Pero ya no eres quien la necesitaba. Hoy tienes nuevos recursos, nueva conciencia, nuevas formas de habitar tu experiencia. Y ahí, justo ahí, comienza la liberación. No como un acto grandioso, no como un despertar repentino, sino como una suave, honesta y constante decisión de no seguir reaccionando igual, de probar otro paso, de caminar fuera de la jaula, aunque al principio tiemble todo por dentro. Aunque el cuerpo dude, aunque la mente insista en volver, porque cada vez que eliges sentir diferente, estás diciendo a tu vibración, esto ya no me define. Y en ese pequeño acto de coraje, el bucle empieza a romperse, y la libertad comienza a sentirse no como una promesa, sino como una experiencia real. Hay una verdad que cuesta aceptar al principio, pero que libera cuando se comprende desde el alma. El bucle que repites no es solo espiritual ni emocional. Es biológico. Está inscrito en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en los caminos neuronales que se formaron con cada experiencia vivida. Pero también está escrito en un lenguaje que puedes reescribir. Porque tu biología escucha.
Tu vibración responde. Y tú no eres un ser fijo, predestinado, atrapado. Eres moldeable. Eres creador. Bruce Lipton nos lo ha dicho una y otra vez. No somos víctimas de nuestros genes, sino arquitectos de nuestra conciencia. Esto significa que aunque hayas heredado memorias, programas, heridas, puedes transformarlas. No desde la lucha, no desde el rechazo, sino desde la comprensión profunda de que cada célula de tu cuerpo espera una señal para renovarse. Y esa señal es vibracional, es emocional, es coherente. Y aquí, la enseñanza de Neville Goddard se vuelve más viva que nunca. Sentir es el secreto. Porque no basta con imaginar una nueva vida. No basta con pensar en lo que deseas. Tienes que permitirte sentirlo como si ya fuera. Respirarlo, habitarlo, dejar que el cuerpo lo reconozca como verdad. Porque solo cuando el cuerpo lo cree, la realidad comienza a reflejarlo. La física cuántica no separa lo observado del observador. Lo que vibras, creas. Y lo que sientes, atraes. No desde una magia superficial, sino desde una coherencia profunda entre pensamiento, emoción y acción. Cuando eliges sentir distinto, aunque nada haya cambiado fuera, todo empieza a cambiar por dentro. Y eso, con el tiempo, transforma la materia. Y ahora, una pregunta suave, pero poderosa. ¿Qué emoción estás dispuesto a dejar de repetir hoy? No necesitas responder con palabras. Basta con sentir la disposición. Basta con decidir, en lo más íntimo, que ya no quieres seguir reaccionando igual. Que estás listo para ensayar una nueva forma de estar en ti. En tu cuerpo, en tu vida. Porque quizá, tu nueva vida no empieza cuando algo externo cambia. Quizá empieza justo en el momento en que tú decides no repetir la emoción de ayer. No desde el esfuerzo, sino desde la conciencia, desde la presencia, desde esa certeza silenciosa de que lo que vibras hoy está diseñando lo que vivirás mañana. Y ahí, en ese instante, todo comienza.